Muy bien, si usted tiene la Biblia abierta en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 22 en adelante, vamos a leer estos textos bíblicos y dice la Biblia de esta manera siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando nosotros leemos estos textos bíblicos que acabamos de compartir, podemos observar que aquí hay cuatro afirmaciones evidentemente muy notorias, y sobre eso quiero basar la temática de esta mañana, acerca de cómo vivir o viviendo en la presencia de Dios. Es maravilloso vivir en la presencia de Dios. No es algo que experimentaremos un día en la eternidad, sino es algo que comenzamos a experimentar como el resultado de nuestra firme decisión por Cristo mientras caminamos rumbo a la eternidad con Dios. Por lo tanto, necesitamos entender que hay cuatro afirmaciones bíblicas muy importantes para que tú y yo podamos experimentar a diario la gran importancia y el significado que tiene que ver el hecho de experimentar en el día a día la gloriosa presencia de Dios en nuestra vida, no como algo lejano, sino como algo cercano a nosotros. Entonces, lo primero que el Señor nos habla a través de estos textos bíblicos, lo primero es: acerquémonos a Dios, verso 22. Lo segundo es: mantengamos firmes sin fluctuar, verso 23. Lo tercero es: considerémonos unos a otros. Y lo cuarto es: no dejando de congregarnos. Hay privilegios importantes, iglesia, que como redimidos, como santos y perdonados, realmente tenemos. Y en esos privilegios importantes tenemos que entender que nuestra vida se relaciona a una nueva vida con Cristo. Si tenemos que definir lo que es la vida de un ser humano en la presencia del Señor, podemos demarcar que la gran importancia que tiene la vida en Cristo es haber experimentado el nuevo nacimiento. No importa cuántas cosas podamos nosotros sentir, pensar, creer, o quizás hasta llegar a razonar con nuestra mente natural y nuestra mente limitada. Es importante entender y discernir por el Espíritu de gracia que lo más importante de la vida cristiana es haber experimentado el hecho de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que tiene que ver con formas totalmente opuestas a nuestra forma vieja, pasada de pecado y forma lejana de vivir con Dios. Entonces, cuando estamos leyendo estos textos bíblicos, estas son palabras que tienen que ver con una exhortación. No nos dicen si desean, si quieren, si anhelan, no. Dice claramente el escritor: acerquémonos con corazón. Hay una exhortación, hay prácticamente una urgencia que nos indica claramente que nuestro privilegio y nuestra responsabilidad como cristianos, y como explicamos el día viernes, como creyentes en Jesús porque hemos creído en Él, tenemos privilegios y responsabilidades. Y esta palabra, estos versos que nos estamos meditando en ello, son textos bíblicamente que nos enseña que no podemos avanzar, escuche, no podemos avanzar en la vida cristiana a paso lento en nuestra vida espiritual. Hoy más que nunca hay una urgencia, diga conmigo, urgencia de crecer, desarrollarnos y madurar espiritualmente.
Algunas veces hay personas, como dice el italiano, piano piano se va lontano. Y eso significa despacio, despacio se va muy lejos. Pero no es esa la vida cristiana. Aquí no es adormecerse en el letargo de la indiferencia, de la apatía, del conformismo. Aquí es asunto de una determinante decisión de que tengo que crecer porque tengo que crecer en Dios. Que tengo que madurar porque tengo que madurar, porque el evento extraordinario que la iglesia espera y aguarda con expectación de gloria, cada vez se aproxima y está más cerca de nosotros. Así que sencillamente no te equivoques, iglesia, al pensar en una forma equivocada, en una forma errónea. Muchos se atreven a decir: bueno, pastor, el tiempo será testigo de las cosas. Dejemos que pase el tiempo. Quiero recordarle que bíblicamente está demostrado que el tiempo no te ayuda para nada. Hay personas que dicen: el tiempo será testigo. Pero esto es un error. El tiempo es el medio en que podemos ayudarnos si lo hacemos humanamente, naturalmente, pero el tiempo que tenemos es la necesidad de buscar la ayuda directamente de Dios. Porque el tiempo nunca ha ayudado a nadie, sino que debemos, como dicen las escrituras, redimir el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y sabes algo, en la presencia de Dios tendremos que dar cuenta a Dios de todo, aun como hemos invertido nuestro tiempo. Si lo hemos invertido mal o lo hemos dejado pasar por alto, sin una actitud responsable de acercarnos confiadamente a Dios, conforme el escritor de la palabra leída nos está desafiando en esta mañana. Por eso que somos invitados y somos exhortados a mantenernos en la presencia de Dios de una manera perseverante. No es que hoy sienta la presencia, la gloria, la unción de Dios y dentro de 3 meses lo vuelva a sentir. No, la presencia de Dios, la manera de vivir en la presencia de Dios es una manera diaria, continua y permanente. No es un subir y un bajar. No es hoy estoy feliz por mis emociones y sentimientos y mañana no tengo ganas de ni siquiera de decir al Señor que te amo. No. El hecho de vivir en la presencia de Dios es mantenernos en la presencia de Dios en forma persistente, perseverante, constante. Porque hay privilegios importantes relacionados con nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo, sin tener que seguir un sistema complicado de religiones e ideologías baratas y fábulas artificiosas. Como tú y yo nos acercamos a Dios, aleluya, a través de la única manera en que tú y yo podemos acercarnos, por medio de Jesucristo y bajo la unción y plenitud del Espíritu Santo. Entonces, puedes crecer en la fe, y cuando creces en la fe, puedes vencer las dudas y las interrogancias que surgen en tu propia mente, algunas veces como un ataque nocivo de las tinieblas. Y puedes profundizar en tu relación con Dios. Entonces, la primera palabra de exhortación, de una forma clara y de una forma determinante que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana como iglesia, es: acerquémonos. O sea, significa que tenemos que hacer algo. Algunas veces dejamos que Dios haga todas las cosas. Dios va a hacer lo que le pertenece a Él en toda su majestad, gloria y esplendor. Pero hay algo que nos pertenece a nosotros, y lo vamos a ver. Entonces necesitamos acercarnos a Dios. Esto es uno de los desafíos y una de las palabras de urgencia que la palabra del Señor nos está mencionando. O sea, toda la obra de Dios depende de su misma presencia. Pero muchas veces, algunas veces, siempre pensamos en algo que es correcto. No diríamos que es incorrecto, pero no es el todo por el todo de la vida cristiana. Algunas veces pensamos que la obra de Dios, dejemos que la obra de Dios, que los hombres floten en un mar de gracia y se asienten en un fundamento de gracia. Es verdad, somos salvos, perdonados,
alcanzados por la gracia maravillosa de Dios por medio de Jesucristo. Pero con todo y eso, iglesia amada, es necesario comprender que nunca, aleluya, la gracia de Dios va a paralizar tu voluntad y mi voluntad. O sea, una voluntad que la debemos de entregar, por supuesto, a la voluntad perfecta de Dios. Si nosotros solamente anhelamos hacer nuestra voluntad, o permitir, o creer, o intentar forzar a Dios para que Dios haga su voluntad, estamos prácticamente equivocados y estamos errando el propósito de nuestra vida cristiana. Porque una de las cosas que debemos de comprender en la vida que asumimos en la presencia del Señor es que tú y yo estamos para hacer la voluntad perfecta del Dios que nos ama. O sea, someter nuestra imperfecta voluntad, equivocada y con muchas imperfecciones y errores, y someternos por completo a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios, y para nosotros tiene lugar y prioridad la voluntad perfecta de Dios, entonces vamos a entender lo que significa acercarnos a Dios. Por eso que la palabra acerquémonos, que dice Dios, es a Él. Es a Él a quien debes aproximarte, es a Él a quien debes de acercarte, porque Él tiene buenas noticias. Cuando tú te acercas a Dios, siempre Dios va a comunicarte algo que tú no esperabas. Estas son realmente noticias buenas. La Biblia dice que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Todo lo que procede de Dios, diga conmigo, son buenas noticias. Entonces, cuando yo me acerco o tú te acercas al Señor, entonces lo que podemos recibir es la buena noticia que el hombre puede acercarse de nuevo a Dios sin ningún impedimento. El hombre que salió del huerto, la mujer que salió del huerto, bajo un severo mandato de Dios, a consecuencia del propio pecado y la propia desobediencia, ahora por medio de Jesucristo puede regresar a Dios por medio de Jesucristo a la presencia divina del Padre. Sin embargo, esa aproximación que existe no tiene que ver con la distancia física humana que tú y yo podemos entender. Cuánto lejos está Dios de mí o cuán cerca yo estoy de Dios. No. Es muy importante que sepas en esta mañana, en este mediodía, que la aproximación no hace referencia a una distancia física, como si Dios estuviera muy lejos y distante de tu propia vida. Pongo un ejemplo, diríamos, de la vida, un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tú vas o que tú estás en esta hora en la casa del Señor aquí, participando de este culto de celebración, de adoración, alabanza, y ahora estás escuchando el mensaje. Pero si en lugar de tú estar mirando al frente, te decidieras dar vuelta a la espalda y mirar hacia la pared, ir contrasentido a la hora o el momento que tú estás ahora teniendo, y te das vuelta y comienzas a mirar la pared detrás tuyo, es una actitud como que realmente sí está tu presencia, pero no puedes disfrutar de la presencia de los demás, y los demás no pueden disfrutar de tu presencia porque no pueden ver tu rostro. Hay algo muy notable. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no solamente es creer que Dios es quien dice ser que es, sino que seamos capaces de ver su rostro. Porque algunas veces actitudes incorrectas nos hace pensar incorrectamente acerca de lo que es Dios y lo que significa para nuestra vida. O sea, lo que necesitamos entender que cuando venimos a la presencia de Dios necesitamos encontrarnos para ver cara a cara el rostro de Dios. Porque cuando vemos el rostro de Dios, nuestras formas humanas comienzan a perder sentido y prioridades en nuestra vida, y solo colocamos a Él como el centro de nuestra prioridad divina. Es eso lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos. Oí detrás de mí el sonido de trompetas muy fuerte,
Pero en un momento dado, cuando Juan decide, se da vuelta, y de repente cuando se da vuelta, entonces quiere decir que en ese momento, cuando oye el sonido de trompeta fuerte, estridente, estaba de espaldas a lo que estaba detrás de él, que le estaba hablando. Pero cuando él decide y se da vuelta, contempla el rostro de su Cristo amado en toda la majestad de su expresión de gloria. No importa cuántos intenten explicarte lo que significa el evangelio, si tú no te atreves a mirar cara a cara a Dios de una forma confiada, segura, certeza y con una plena convicción de que es tu Dios, entonces nunca podrás tener la capacidad para discernir la majestad del Señor a quien tú amas y sirves. Esto es muy importante. Es muy importante que sepas que Dios no está lejos de nadie. Él está aquí, por ejemplo, a través del Espíritu Santo en esta mañana. Dolor y tristeza sería para algunos de nosotros el que alguna persona se fuera de esta casa en esta mañana sin sentir tan siquiera la brisa o el murmullo o quizás el sonido más suave del poder del Espíritu de Dios, y haya pasado como algo inadvertido, y haya pasado como simplemente haber estado en una reunión en un templo. Eso es triste. Es triste venir a la casa del Señor y no tener sentido para qué venimos, por qué estamos y para qué hacemos las cosas como las hacemos. Cuando nuestro sentido de vida espiritual pierde realmente el sentido por el cual hemos sido llamados, pierde el sentido de la expectación de gloria. Es muy importante entonces decir y entender que Dios no está lejos de nosotros. En primer lugar, se mueve y está aquí a través del Espíritu Santo en esta casa, porque es su casa que ha sido designada para adorar y honrar y glorificar su nombre bendito. O sea, el saber que Dios está aquí nos habla de su proximidad, de su cercanía. La cercanía de Dios de la que estoy hablando no se refiere a la distancia, sino una perseverante relación entre tú y su presencia. Sí, entre tú y su presencia. Algunas veces, algunos llegan a disfrutar de una conexión a través de online, de alguna plataforma digital. El saber que tal o tal persona o tales personas están escuchando, inclusive del otro lado del planeta, como diríamos, o del otro lado del mar. Interactuamos con esa persona, pero no es lo mismo que estar físicamente y mirar su rostro, o que él vea nuestro rostro, es decir, conversar. Triste y lamentablemente, la decadencia, el sentido de la correcta interpretación de lo que es la iglesia en los dos últimos años, casi diríamos ya 2 últimos años y medio, ha cambiado el sentido correcto en que es y lo que significa la iglesia. En ninguna parte de la Biblia nos habla el Señor de una iglesia virtual. El Señor nos habla de una iglesia que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él no viene a buscar una iglesia digital, virtual, que esté metida en el metaverso, cualquiera de esas tecnologías modernas que algunos han caído en ese desenfreno de error, de apostasía y de engaño. Él viene a buscar un cuerpo, una iglesia que interactúe el uno con el otro, que pueda ser parte de la dinámica, del sentir, de la unción, de la presencia, de la gloria, del fuego, de la manifestación del Espíritu Santo. Esto es algo más de lo que la gente común dice. Esto es más de lo que la gente intenta convencer a una parte de la iglesia que se ha adormecido en el letargo espiritual, porque ha dejado de tener una verdadera cercanía de presencia, de gloria y del sentir de lo que significa Dios en nosotros. Entonces, quiere decir que el acercarse al Señor tiene que ver con la confianza, el amor y la intimidad que hay en el corazón del ser humano hacia su presencia. Si permites que pase una semana de tu vida sin haber hecho algo
que te acerque más a Dios, no estás obedeciendo el principio divino que Dios te está invitando a que lo hagas, o no estás dispuesto a acercarte a Él. Santiago habla, Santiago nos revela, y Santiago de una forma inspirativa escribe en el capítulo 4 verso 8. Mire lo que escribe el apóstol Santiago y nos dice lo siguiente: acérquense a Dios. ¿Y qué más dice? Y Dios se acercará a ustedes. Es decir, que Dios está en la expectativa de lo que tú vas a hacer con su presencia, en la expectativa de lo que vas a entender cuando Él se acerca a ti, se hace próximo. Es más, tan próximo que Él le ha placido hacer de ti y de mí el templo del Espíritu Santo. Él no solamente quiere acercarse, Él quiere habitar en nosotros. Él quiere ser parte de nuestra vida diaria. Él quiere ser parte de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con Él. Y esta es una palabra extraordinaria que nos desafía, que nos coloca hacia un estado, aleluya, de exhortación, urgencia. Acérquense a Dios. Porque cuando ustedes se acerquen a Dios, eso es lo que Dios está esperando. Es acérquense, porque Él se va a acercar a ustedes. Es decir, ahí tú estás viendo que el deseo de la voluntad perfecta de Dios es que tú te acerques a Él. Y está esperando, aleluya, con expectación de gloria, que tú decidas tener esa gran disposición en lo profundo de tu espíritu, como para tener el atrevimiento, la osadía, aleluya, la gloriosa experiencia de que no es lo mismo vivir lejos de Dios que vivir en su presencia de manera continua y permanente. Esto es maravilloso. Pero hay un salmo que también nos habla acerca de esto, el Salmo 73, el verso 28. Había un líder de adoración, un líder, un ministro de oración que fue también como profeta dentro de ese ministerio de adoración y alabanza que David había establecido en su reino, en la presencia de Dios mismo. Y me refiero a Asaf, mejor dicho. Asaf escribió el Salmo 83, de lo cual se acuerdan ustedes, lo hemos predicado muchas veces. Pero cuando tú miras todos los salmos, te vas a dar cuenta que Asaf escribió muchos salmos. Y dentro de esos salmos que escribió, con referencia a lo que estoy hablando en esta mañana, escribió el capítulo 73, y el verso número 28 es muy a tono con lo que estamos hablando. Y en el verso 28 dice: pero en cuanto a mí, está hablando Asaf, profeta, adorador, músico. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien que puedo hallar. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Para contar todas sus obras. Mire cómo expresa Asaf la importancia de una vida entregada, sumergida, compenetrada en la presencia misma de Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, para contar todas sus obras. Eso lo puedes leer en la revisión Reina Valera del 60. Pero en la traducción viviente dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios, dice. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que Él hace conmigo. Aleluya. Cuando tú estás cerca de Dios, lo que vas a hablar acerca de lo que tú estás viviendo con Él. Es imposible que tú pases 3, 4 horas, 5 horas, 2 horas hablando con una persona y que de tu boca no salga lo más interesante, importante, que satisface lo profundo de tu ser y de tu vida espiritual, que es Dios y su presencia misma.
Es imposible que una persona llamada cristiano, creyente en Cristo, hombre, mujer, joven, niño, anciano, pase todo el día hablando de muchos temas superficiales sin realmente propósito y pierda la verdadera identidad de lo que es hablar, de lo que llena y de lo que impregna y de lo que satura y de lo que es lo más prioridad en nuestra vida: Dios y su presencia. Lo cierto, iglesia, es que la restauración plena de Israel a la bendición de Dios, bíblica y proféticamente podemos observar, dependía de que ellos, sí, Israel, se acercara al Señor. Nuestra bendición depende cómo nos acercamos a Él. Nuestra bendición y nuestra victoria y nuestra fortaleza espiritual depende de nuestra forma correcta de acercarnos a Él. Mire este interesante pasaje bíblico que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 30, el verso 18 al 22. Lo quiero leer con ustedes porque es muy importante. Dios está hablando consecuentemente a Israel a través del profeta Jeremías, pero a la vez que habla a través del profeta Jeremías, lo está hablando como en un tono escatológico, profético, de un alcance para los postreros días en cuanto a Dios e Israel. Pero también tiene una connotación espiritual en cuanto a nosotros, porque somos el pueblo espiritual de Dios, llamada la iglesia de Cristo. Y estos textos dicen: así ha dicho Jehová. Comienza a profetizar voz de Dios a través del profeta Jeremías. Dice: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y sigue diciendo el Señor: y castigaré a todos sus opresores, y de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Yo me acercaré a mi pueblo, y mi pueblo se va a acercar a mí, se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? ¿Quién es el que se atreve a acercarse a mí? El disfrutar de mi gloria, de mi presencia, el tener sentido que lo más glorioso que puede suceder para un ser humano es saber y entender que el Dios a quien adora y sirve es un Dios viviente con capacidad de manifestarse a plenitud en aquellos que confían y creen en Él. Entonces dice: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? El valiente, la mujer valiente, el joven valiente, el que no es cobarde en sus decisiones por el Señor, el que deja pasar las cosas del mundo que no tienen valor y que todo es superficial y es pasajero y momentáneo. Aquellos hombres y mujeres, no importar la edad, sino esa gente que está dispuesta a acercarse. Entonces el Señor Dios poderoso no es que no sabía, sino llama la atención del pueblo, nos llama la atención a nosotros como iglesia o parte de la iglesia, y dice: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. En otras palabras, esta es la invitación que Dios está haciendo a través del profeta, pero el Espíritu Santo creo que nos está hablando a cada uno de nosotros. Si Israel se acercaba a Dios, Dios iba a ejecutar y cumplir todo aquello que tenía que ver con el cumplimiento de sus promesas, con referencia a lo que Dios iba a hacer con Israel. En ese tiempo quizás ellos no podían vislumbrar y ver hacia dónde iban a ser conducidos en el futuro, pero esto es una palabra profética, escatológica, de los eventos que iban a acontecer en la vida y en lo que es la relación de Dios con Israel. El versículo describe de una forma muy especial el requisito previo para entrar en la presencia de Dios, para acercarnos a Él. No nos podemos acercar a Él si en nuestro corazón hay impureza.
Para acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia, acercarnos a Él, primero tiene que haber una transparencia. Tenemos que ser sinceros. No solamente la sinceridad es parte de ese hecho y de esa decisión de acercarnos a Dios, también podemos entender que la seguridad es parte de esa cercanía con Dios. Tú y yo estamos seguros en medio de un mundo de inseguridad porque sabemos quién es nuestro Dios. Si no supiéramos y si no experimentaríamos a cada momento e instante el acercarnos a su presencia, tú y yo no tendríamos tanta seguridad, o no tendríamos absolutamente seguridad, el saber y comprender que Él protege a aquellos que le pertenecen. Entonces, mire y observe 4 características importantes en aquellos que se acercan a Dios. Número 1, sinceridad. Número 2, seguridad. Número 3, seguro de su salvación y de su eternidad. Y número 4, santificación. O sea, acercarse a Dios con un corazón sincero. Yo le invito a que en su casa usted lea el Salmo 15 y va a comprender lo que acabo de mencionar en este momento. Lea el Salmo 15 en su casa y va a entender esto. Por eso, la palabra, el término que nos habla el Señor en el pasaje que hemos leído de Hebreos, nos habla acerca de ser sincero, tener sinceridad. Y la palabra griega, cuando habla de la palabra sincero o sincera, alude a ser genuino, a ser verdadero, sin motivaciones ocultas, a no tener cosas escondidas en lo profundo de su corazón, él pensando que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo porque Él es un Dios omnisciente. Tiene que ver el hecho de la sinceridad, de acuerdo a la raíz griega, tiene que ver el hecho de un compromiso genuino con Cristo. Estar abiertamente ante Dios. El no sentir remordimiento porque hay cosas que están ocultas en su corazón y algunas veces piensan que nadie lo sabe, pero a quien tiene que dar cuenta el hombre y la mujer un día no es a otro hombre y a otra mujer, sino a Dios mismo. Y ante su trono y ante su presencia un día se descubrirá la intención y el corazón de los seres humanos. Significa que cuando nos acercamos a Dios tenemos sinceridad, tenemos salvación, tenemos seguridad y tenemos el deseo de santificarnos y ser puro, porque todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él mismo es puro. Pero también hay algo maravilloso. Cuando nos acercamos a Él tenemos plenitud y certidumbre de fe. Tenemos plena certidumbre de fe. Es lo que estamos enseñando en el discipulado los días miércoles, y es bueno que usted venga a escuchar estas clases. Cuando nos acercamos a Él tenemos plenitud, certidumbre de fe. Nadie que esté lejos de Dios podrá tener fe. El hecho de que tú estás cerca de Dios y Dios está contigo es porque tú tienes fe en Él. Aquí se resalta una confianza absoluta en todo lo que Dios dice en sus promesas divinas. Esta clase de confianza, que es el resultado de la fe, es el resultado de confianza, traerá al corazón una seguridad que permitirá que los creyentes puedan perseverar en medio de las pruebas y que se mantengan fieles a Él. Entonces, tenemos el punto 2. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Eso significa, tenemos que vivir en una actitud de fe continua. ¿Sabes algo? No puedes ir al cielo de ninguna otra manera, excepto la actitud perseverante de estar dispuesto a caminar por la fe. El Señor no nos habla en su palabra, en ninguna parte de las Escrituras, del Nuevo Testamento ni Antiguo. El Señor no habla de un vuelo de la fe. Tampoco nos habla de un recorrido turístico acerca de lo que es la fe. La Biblia nos habla de un camino de fe. Un camino que se va a experimentar en el continuo día a día, en un mayor acercarme a Él, en una mayor manera de vivir nuestra actitud de fe. Tienes que aferrarte a lo que dice la palabra de Dios.
tienes que aferrarte a lo que es la profesión cristiana. ¿Y sabe cuál es tu verdadera profesión y la mía? La profesión de tu fe. Es evidente que la fe tiene ramificaciones en nuestra vida y por lo tanto debemos de esperar lo que Dios está a punto de hacer con cada uno de nosotros, porque finalmente hay algo que sí podemos tener sentido cuando comprendemos la actitud de vivir por fe. Es que cuando aprendemos a entender este principio de mantener firme o mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, lo importante es que lo que debemos proclamar, saber y entender, aunque el enemigo diga todo lo contrario, iglesia, todo saldrá bien. Diga que está a su lado, todo saldrá bien. No importa lo que el diablo se invente, no importa lo que las naciones digan, no importa la agenda oculta de las tinieblas, no importa los planes que el enemigo quiere ejecutar. Cuando aprendo a entender lo que es vivir por la fe, yo creo, entiendo, proclamo, aleluya, persisto expectantemente en que todo saldrá bien. Asirse con la firmeza. Asirse con la firmeza es la expresión que representa perseverancia, como he dicho. La perseverancia de Dios santo, y constituye el lado humano de la seguridad que tenemos en el Señor eterna. No es algo que hacemos para mantener nuestra salvación, sino que más bien es una evidencia evidente y notoria de la salvación. Lo que tú haces, el acercarte a Dios, no es algo que lo haces como una obra para alcanzar salvación. No, es la evidencia de que tú te acercas a Él porque estás consciente de que eres llamado para salvación y no para condenación. Es importante. Mantente seguro, firme, sin fluctuar en tu fe, sólido en tu semblante, capaz de mantenerte, aleluya, en medio de cualquier tipo de adversidad, en cualquier tipo de turbulencia, en cualquier tipo de tempestad, en cualquier tipo de tormenta, viento contrario. Aprende, aleluya, a entender que no puedes fluctuar y decir: Dios, hoy no haces nada. No, tienes que entender que todo saldrá bien de los que aman a Dios conforme al propósito que hemos sido llamados, y es su verdadera realidad eterna. 3. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animémonos, animémonos. Hay tanta gente que tiene el ministerio del desánimo, pero nosotros no necesitamos en la iglesia gente que desarrolle el ministerio del desánimo. Necesitamos gente que desarrolle el ministerio correcto de hombres y de mujeres de fe que son acercados a Dios, que se mantienen vivos perseverando en la fe, que estén animándose unos a otros, sabiendo que ese es el propósito de nuestro llamado. Considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos en el amor, en las obras, en lo que tenemos que hacer. Y reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda voz del desánimo, del desaliento, aleluya, la apatía, la indiferencia, y no permitimos que el espíritu del desánimo engendre dominio para tratar de confundir tu ardiente fe. Iglesia, esta es una invitación que requiere una respuesta individual, pero la respuesta también tiene que ser una respuesta corporativa, ya que son los miembros de una iglesia quienes corren muchas veces el peligro de perder su anhelo y su deseo inicial que tenían por Cristo. Ahora hay muchos que ahora hay que estar empujándolos, tratar de que se levanten, tratar que se apoyen en algo que los mantenga ahí, en que sea a medio y medio, tratar de que se mantengan de pie. Pero ¿en quién hemos confiado? Es importante mantener un ánimo mutuo para tener un compromiso inquebrantable. Esto es determinante en esta hora profética, es determinante en estos tiempos de los últimos días. Tenemos una gran responsabilidad para con otros. Dios nos ha puesto responsable de otros. Caín, en su desvío y en su conducta incorrecta, llegó a decir:
Cuando Dios habla con Caín y le dice: David, ¿qué hiciste con tu hermano Abel? Y le pregunta Dios, aunque Dios sí lo sabía, pero quiere despertar la conciencia afectada, la conciencia cautivada, la conciencia desviada, carcomida por algo que no era la voluntad perfecta de Dios. Y el Señor Dios, Padre eterno, le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice a Dios: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿A cuántos se nos pregunta o se nos puede preguntar en esta mañana? Tuviste una palabra de ánimo con aquel hermano que cuando vino a ti, en lugar de levantarlo y darle una palabra de ánimo, lo desanimaste para que no viniera más o para que sea más confundido de lo que estaba. ¿Es que acaso no debemos de mantenernos sin fluctuar la fe, pero debemos de mantenernos tratando de ayudarnos mutuamente en palabra de ánimo, de consuelo y de esperanza los unos a los otros? Sí, eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra, en esta mañana. Somos responsables ante hombres, ante el pueblo, ante la iglesia, ante hombres y mujeres. Somos responsables de nuestras vidas, pero también somos responsables que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de expresar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar es lo que va a determinar la manera de animar a otros que nos están viendo. Debemos de ser personas que podamos exhortar a las personas, animarlas en el camino cristiano. ¿Sabes? No sé si te ha pasado a ti, pero hay personas que solamente, cristianos, cristianas, que solamente su presencia te anima a ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Pero hay otros que no lo quieres ni de cerca, ¿verdad que sí? Porque siempre son negativos en todas las cosas. Siempre te están hablando negatividades. Y llega un momento que tú te cansas de una persona que tiene la apariencia de cristiano, pero que es negativo en cada una de sus células. Lo que respira, lo que exhala, es una manera inconforme de su propia condición espiritual. Pero el Señor nos dice: consideremos unos a otros para animarnos mutuamente. Es maravilloso. Yo no quiero hacer nombre de nadie, ni que uno se sienta bien y el otro se sienta mal, pero hay personas que tú te sientes bien hablar con ellos, hablar con ellas, que solamente el verlo te anima a ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Porque sabes que esa vida vive, respira, camina. Y siempre que tú estás viendo el reflejo radiante de ese hombre, de esa mujer en Cristo, te da a ti una comprensión correcta de lo que es la verdadera vida del creyente. Termino diciendo, y no porque los demás sean más importantes que esto, porque son los 4 puntos que el escritor de Hebreo establece, pero quiero que te vayas sin decir esto. El 4º punto: no dejamos, o sea, la 4ª afirmación, no dejando de congregarnos. Diga: oh, eso sí me duele. Lo dice la Biblia: no dejando de congregarnos. El otro día yo estaba leyendo y estaba estudiando y estaba preparando y estaba leyendo de muchos ministerios en esta nación y en otros lugares del mundo que están diciendo que para aquí al año tal, donde se espera una agenda tal, la iglesia va a desaparecer como tal. Eso es lo que el diablo quiere, pero no es el propósito del designio divino del Dios Todopoderoso. Aquí realmente el Señor nos dice: tenemos que ser
tenemos que tener actitud de acercarnos, tenemos que ser fuertes en vivir en la fe, tenemos que considerarnos para animarnos unos a otros. Pero aquí se detecta un indicio de una clara falta de aprecio a la iglesia local, a donde tú te congregas. Y es sumamente preocupante cuando ir a la iglesia se te vuelve a ti un problema. Esto necesita reprensión, ayuno, oración, rompimiento de cadena. No sé, no me diga a mí todo lo que se necesita, pero cuando realmente la gente pierde el aprecio, amor por la iglesia local, en donde está su familia espiritual, esto es sumamente preocupante. Cuando ir a la iglesia se vuelve un problema. Algo está andando mal, algo está funcionando mal. Cuando el círculo de creyentes se vuelve demasiado aburrido y ya tú no quieres saber nada de estar con otros hermanos y hermanas en la fe, siempre se van a poner muchas excusas. Pero solamente hay una sola excusa que podemos establecer en Dios y en su palabra: el hecho de que tú pierdas interés por esa interacción de relación, comunión los unos con los otros en la presencia del Señor, en el lugar que Dios ha asignado. Simple y llanamente el espíritu de esa persona se ha enfriado. Algo que los cristianos siempre han hecho ha sido reunirse para adorar. Algo que los cristianos siempre han hecho han sido reunirse para orar juntos, para recordar y anticipar, escudriñar juntos las escrituras, como lo estamos haciendo en este momento, adorar juntos, testificar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, para que otros sean edificados en su fe. Esto se ha hecho desde el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, donde el Señor levantó la iglesia poderosa de Jesucristo. Aleluya. Cuando te conviertes en cristiano, hermano o hermana en la fe, y no hay una atracción o un ferviente deseo que te lleve a ser parte de un cuerpo activo, viviente, que respira y exhala la presencia de Dios, que interactúa, conversa en una forma presencial y física en el cuerpo, algo está andando mal en tu vida. Creo firmemente que la iglesia es una asamblea, es un cuerpo de miembros activos que viven dentro de un cuerpo. Es llamada la familia espiritual. Y hay motivos más que suficientes para que nos reunamos y estemos juntos unos con otros. No nos reunimos simplemente porque es una costumbre, iglesia, o porque es una costumbre que no podemos superar. No es eso. Lo que hacemos, y porque lo hacemos, es porque hay motivos más que suficientes y porque el Señor así lo ha establecido. Recorremos las páginas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, y veamos el ministerio de Jesús y su desarrollo en su vida espiritual, en su comunión con el Padre en forma individual, pero en su asistencia periódica y permanente a las diferentes sinagogas. Y no necesariamente tenía que ser una sinagoga de acuerdo a la mentalidad hebrea o judaica, porque sinagoga también tenía que ver un lugar donde gente se congrega para adorar a Dios. Ese es el sentido, el propósito. Las personas siempre se juntan con quienes son como ellas, de modo que es perfectamente normal que nosotros hagamos lo mismo. Estamos aquí reunidos porque el que está a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha o en la parte de atrás, cree lo que estoy creyendo, piensa como estoy pensando, ama lo que yo estoy amando y adora lo que yo estoy adorando. Entonces yo necesito el calor espiritual de esa gente que está haciendo lo que yo también estoy haciendo. El pueblo de Dios también se reúne en la presencia de Dios en un manantial. Y cuando hay un manantial de agua, todos deben de reunirse para beber del agua de la fuente. El Señor dice en estos pasajes que nos lavemos y nos purifiquemos en nuestra mente con la sangre de Cristo, pero también dice lavados y rociados con el agua. Y esto representa que el agua es tipo y figura de la limpieza que produce
la exposición de la revelación de la palabra. Cada vez que la palabra de Dios viene sobre ti, te va limpiando, aleluya. Son como aguas cristalinas. El que tiene sed, venga a mí y beba, y como dice, su interior florerán, aleluya, y surgirán ríos de agua que salte para vida eterna. Esto era del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Cristo, pero es el poder que transmite la palabra, es la vida que transmite la palabra, es la unción que transmite la palabra. No es lo que oiga en los periódicos, en la radio, en las plataformas digitales, en los medios de comunicación. Es lo que yo comparto con mi hermano, cuerpo a cuerpo, presencialmente, en un lugar que se llama templo, donde se reúne una iglesia conforme el diseño del Dios el Todopoderoso. Hay cosas que no pueden cambiar, hay cosas que no pueden ser anuladas, hay cosas que no pueden ser traspasadas, hay cosas que no pueden ser, aleluya, totalmente desaparecida, porque todavía hay santos que creemos en la comunidad como iglesia, en la corporación como cuerpo viviente, en los miembros los unos a los otros. Y termino diciendo esto: quien cría ovejas saben que la oveja enferma es la única que rehúye a estar en el rebaño. Vagabundea por diferentes lugares hasta que se encuentra un arbusto y se esconde detrás de un arbusto y se va debilitando progresivamente y se va secando espiritualmente. Pero las ovejas sanas, las ovejas sanas siempre quieren estar donde hay más ovejas. ¿Sabía eso? La que se distancia, la que se aleja, la que se esconde, la que no se ve, la que ya no sabemos por dónde anda, es la perniquebrada, la débil. Claro, el pastor tiene que ir a buscarla, pero es que alguno, con todo y eso, hay ovejas que no responden ni siquiera a la voz de su pastor. El segundo motivo es que nos necesitamos unos a otros. El cristiano precisa la compañía de otros cristianos. Dios puede decir a un grupo de cristianos lo que no puede decirle a uno solo. Del mismo modo que puede comunicar a un cristiano cuya alma y cuya vida y espíritu está en la presencia de Dios, y puede hablarle en lo profundo de su soledad, en el secreto de su habitación o en el secreto de su adoración, que no podrá decirle quizás a la congregación en conjunto. Iglesia, hemos de leer las escrituras a solas. Claro que sí, hay algunos que son tan puros y tan santos que no se quieren, quizás dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, aquello, pero necesitas leer las escrituras solas. Pero también necesitas escuchar cómo se expone las escrituras en donde la iglesia se reúne, para que tú tengas una noción más clara y más reveladora de lo que Dios te está ministrando en tu espíritu. Cristo iba a la sinagoga. Él iba por deseo propio, por anhelo propio. Tenía la costumbre de acudir a la iglesia. ¿Y sabe por qué Jesús, aunque estaba rodeado de multitudes, ejerciendo una labor extraordinaria como evangelista, como profeta, como maestro, como pastor, los 5 ministerios manifestados en la persona de Jesús? Pero ¿sabe por qué le gustaba ir a la sinagoga? Porque las multitudes iban para recibir, pero en la casa, reunidos ahí en la sinagoga, él quería adorar con otros al Dios que era su Padre. Esto es lo que quiero que entiendas. 4 principios sumamente interesantes. Acércate, madura en tu fe, anima a otros y no dejes de congregarte, porque haciendo de esa manera entenderás lo que es el hecho de vivir
en la presencia de Dios. No hay más privilegio que estar juntos en unidad del Espíritu. Ponte de pie. Deja que el Espíritu ministre a tu espíritu. Que la gloria de Dios ministre en lo más profundo de tu interior. Dile: Señor, ayúdame a acercarme a ti. Perdona mis excusas baratas. Perdona, Señor, cuando creo que esto es más importante que lo que tú me estás ministrando. Cuando cambio mundo por gloria o materialismo por presencia. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito entender que ese es el desafío que tengo. Esta es la urgencia que tiene mi vida, mi casa, mi hogar. Este es el momento de acercarme a ti para entender el propósito de tu voluntad. No dejes que la corriente pensante del mundo actual te arrastre equivocadamente por una senda que no es el camino de la fe, sino el camino de la rebeldía, la desobediencia, de la degradación y perversión de los seres humanos, que se aleja más y más de un Dios de amor y de ternura. Esta es la voz del Espíritu a tu alma, a tu espíritu. Recibe el toque del Señor allí donde estás. Deja que su presencia ministre en lo más profundo de tu ser interior. Y decirle: Señor, yo anhelo más de ti. Yo deseo más de ti, Señor. Perdona mis negligencias, mis conformismos. Perdona mis justificaciones, mis vanas excusas y mis palabras que no tienen sentido y que no están alineados conforme el modelo de tu palabra revelada y escrita. Te pido, Señor, que ministres tu iglesia en estos tiempos, en medio de tantas voces extrañas, en medio de tanta confusión y de tantas condiciones adversas que de alguna manera quieren diluir el concepto bíblico, las bases sólidas en las que tu iglesia ha sido edificada a través de las etapas de siglos y siglos y a través de las edades. Señor, sana al que está enfermo en este momento. Tócalo allí donde está, en los que están aquí reunidos presencialmente y los que están escuchándonos en diferentes lugares. Señor, ministra, y que toda enfermedad, dolencias, malestares físicos que producen, Señor, inconveniencias, trayendo físicamente dolores y malestares, lo reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera el espíritu de la enfermedad, del dolor, la opresión. Señor, sana al que está adolorido, al que está padeciendo algún tipo de enfermedad física, ya sea en su cuerpo, Señor, con dolencias en sus huesos, coyunturas en su columna, en sus pulmones, riñones, corazón, en su alta o baja presión, en su problema de, Señor amado, de situaciones diferentes y diversas que atañen en el cuerpo del ser humano.
Restaura, Señor, todo hueso quebrado. Restaura, Señor, y quita todo espíritu de reuma, de artritis, de dolor en los huesos, en las vértebras, en los discos. Y que toda hernia desaparezca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y digo, hernia, vuelve a tu lugar, desaparece ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea cual sea el tipo de dolencia, enfermedad, en este momento reciba el toque divino de Jesucristo. Porque por la llaga de Jesús somos sanos. Por la llaga de Jesús hay sanidad. Por la llaga de Jesús todavía hay milagros. Todavía hay sanidad para el que cree. Todavía hay liberación para el que está oprimido y atado, para que sea libre y levantado. Todavía hay rompimiento de toda clase de maldiciones y esclavitud y cautividad en la vida de seres humanos. Líbralos, Señor, líbralos, líbralos, líbralos. En el nombre de Jesús, deja que su presencia te ministre. Medita en la palabra del Señor en este día. Siento su presencia, porque es lo más maravilloso que pueda acontecer en la vida de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Adóralo, adóralo. Levanta tus manos y adóralo. Adóralo con libertad del Espíritu. Y cada vez que le adora, deja que su gloria sea ministrada. Continúa ministrando lo profundo de tu alma y de tu espíritu. Gira mama 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 sharabakata rabadara baba 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 y rababa baba 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 sherebekete rebederebederebegende la basaya. Sí, Señor, al que está sentado en el trono, díceselo a él, el que está sentado en el trono, aleluya, en toda la majestad de su gloria, en toda la majestad de su gloria. Y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, a la gloria, la honra y el poder, la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sí, Señor, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria para el Señor. Hermano Eddie, anciano de la casa, nos despide en oración. Disfruten el resto de este día y piensen en la palabra, mediten en la palabra. Estén dispuestos a tomar esta consigna de la fe. Acérquense, anímense uno a otro con palabras
de ánimo y de confianza. No fluctúen, maduren y crezcan, y no dejen de congregarse como los demás piensan, porque haciendo así te salvarás y ayudarás a otro a hacerlo. Que el Dios de paz te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Una vez más tu iglesia se ha acercado al trono de la gracia, Señor Jesús, y hemos hallado oportuno socorro, Señor Jesús. Gracias te damos en este día, Padre amado, porque una vez más hemos sido edificados con el buen consejo de tu palabra, Señor Jesús. Tu iglesia, Jesús vive hoy, se ha acercado a tu presencia una vez más, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque hemos sido edificados, fortalecidos, ungidos por tu palabra. Tu agua ha pasado sobre nosotros, Señor Jesús, y nos ha purificado, Señor Jesús. Nos ha edificado, Padre amado. Nos ha fortalecido. Aún sanidad ha fluido, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor Jesús, que sigas edificando a tu iglesia, Señor Jesús. Hermanos edificados, Señor Jesús. Hermanos que se acercan a tu casa, Señor Jesús. Padre amado, como el cuerpo de Cristo, Señor Jesús. Padre amado, te pedimos en este día, Señor Jesús, que sigas trabajando con nosotros, Padre amado. Que tu buen consejo de la palabra siga, Señor Jesús, trayendo a memoria todo aquello, Señor Jesús, que tenemos que seguir trabajando en nuestro ser, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor Jesús, que en este día podamos seguir disfrutando de nuestras madres, Señor Jesús, de las abuelas, de las tías, Señor Jesús, que podamos seguir pasando un día maravilloso, un día bello en tu presencia, Padre amado, un día en familia, Padre amado. Padre amado, y te pedimos que mientras nos lleves a casa, Señor Jesús, tu presencia siga con nosotros, Padre amado. No nos vamos de aquí, Señor Jesús, Padre amado, sin tu presencia, Padre amado. Queremos llegar a nuestras casas. Queremos ser, Padre amado, aún bendecidos durante toda la semana, Señor Jesús, y poder regresar a tu casa el día viernes, el día domingo y mientras las actividades durante la semana, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.